Dios bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en esta sesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña en Lucas 18, verso 1 al 8, acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Jesús habla a los discípulos y les refiere una parábola acerca de una viuda y un juez injusto, la cual la mujer viuda obtiene el resultado de lo que ella necesitaba debido a su persistencia. Jesús enseña que la persistencia será la clave para obtener victoria en Dios. Dice que si la mujer viuda obtuvo lo que necesitaba debido a su persistencia, cuanto más nuestro Padre nos dará lo que nosotros necesitamos, si nosotros clamamos a Él de día y de noche. Les digo, dijo Jesús, no tardará en responderles. Así que usted y yo necesitamos la oración. Usted y yo necesitamos orar siempre sin desmayar. Recordemos que la oración es la clave fundamental para mantener nuestra vida espiritual con Dios. La oración nos dará comunión, la comunión nos dará dirección y la dirección nos dará victoria. Usted y yo tenemos que aprender que todo depende de Dios. La vida nueva que nosotros tenemos, la vida que estamos disfrutando desde el momento en el que usted y yo venimos a Jesucristo, le conocimos, se manifestó a nosotros a través de aquella situación que vivíamos. Ahora nosotros le conocimos, desde ese momento Él ahora tiene control sobre nosotros. En un tiempo usted y yo creíamos que le conocíamos, mas sin embargo solamente habíamos escuchado hablar de Él, mas no le conocíamos. Cuando usted y yo venimos a Él e hicimos un compromiso de servirle, un compromiso de obedecer sus mandamientos, en Juan capítulo 14, verso 15, dijo Jesús, si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará y entonces vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, mi palabra no la guardará. En eso se conoce que Jesús se manifestará a nosotros cuando nosotros le amamos. Porque dijo Jesús, el que me ama, dijo, mi palabra guardará. Así que si nosotros amamos a Dios, guardaremos su palabra. Su palabra ahora está escrita en la Biblia. Su palabra está escrita en la Biblia, en la cual usted y yo podremos conocerle. La Biblia nos instruirá, dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios en la cual usted y yo aprenderemos a ponerla en práctica, no solamente leerla. Muchas personas leen la Biblia, muchas personas conocen las escrituras, solamente conocen las letras, conocen lo que dice, mas sin embargo no practican nada de lo que está escrito. Cuando usted y yo conocemos un medicamento, lo conocemos por el efecto que hace ese medicamento. Cuando nosotros conocemos algún artículo, algún producto para el beneficio de nuestra vida, o algún artículo, algún producto que ha dado resultado en algún momento, es porque usted y yo lo probamos para poder experimentar que sí era efectivo. Lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. La palabra de Dios es Jesús mismo. Jesús dijo que Él era el verbo. Juan lo presenta, el Evangelio de Juan capítulo 1 lo presenta como el verbo que se hizo carne aquí en la tierra. El verbo, dice el verso 14 del libro de Juan capítulo 1, el verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan presenta a Jesús como el Verbo de Dios que estaba en el principio, como dice en verso 1, que estaba en el principio con Dios. El Verbo que se hizo carne, el Verbo que habitó entre nosotros, el Verbo que caminó en Jerusalén, la palabra que estaba en el principio con Dios. Cristo era el Verbo que estaba en el principio con Dios, pero ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, viendo su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, el cual es la palabra impresa ahora en la Biblia, está impreso todo lo que Él hizo, todo lo que Él logró a través de someterse a la voluntad de Dios. Así que si usted y yo practicamos su palabra, conocemos su palabra, la ponemos en práctica, usted y yo vamos a poder dar a conocer que amamos a Dios. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. En esto conocerán que yo me estaré manifestando a ellos. ¿Cómo conoceremos que Jesús se manifestará a nosotros? Los discípulos le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama no podrá guardar mi palabra. Así que Jesús enseña que nosotros debemos de dar testimonio que amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque practicamos su palabra, porque no solamente la tomamos como cualquier otra cosa, no. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos vivir apegados a Dios constantemente, depender de Dios. La única forma que usted y yo podemos depender de Él es a través de la oración. Usted y yo tenemos que orar siempre sin desmayar. Usted y yo tenemos que pedir a Dios siempre sus consejos a través de la oración. Que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. Que Él nos ayude en todo lo que nosotros necesitamos hacer. Que Él nos dé a conocer su palabra revelada en el día, en la noche, en la tarde, en la mañana. El salmista David dice en la Biblia que él oraba tarde, mañana y a mediodía. Él oraba constantemente, una vida de oración en la cual nosotros debemos de estar conscientes de depender de Dios. Usted y yo no podemos seguir ignorando a nuestro Padre Celestial. Usted y yo no lo podemos seguir ignorando. Usted y yo tenemos que aprender a depender de Él. Usted y yo no podemos pensar que podremos salir o hacer tal cosa sin la ayuda de Dios. Recordemos que en Filipenses capítulo 4 verso 13 Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él está dando a entender que Él no puede hacer nada sin la ayuda de Dios. No podrá hacer nada. Y Él empieza a enseñar en el verso 11 de capítulo 4 del capítulo 11 del capítulo 4 de Filipenses. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo enseña que él ha aprendido a depender de Dios. Él ha aprendido a conocer a Dios en todo y por todo y en todos. Él ha aprendido a depender de Dios aún en los momentos más difíciles de su vida, difíciles de su ministerio. Él ha aprendido a depender. Él dice la Biblia que él ha aprendido a vivir humildemente y a vivir con abundancia. Él ha aprendido a vivir sin alimento y con alimento. Él no le importa nada de lo que acontece. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a depender plenamente de Dios. Y agradece a los hermanos que han sido tocados por el Espíritu Santo. Agradece a los hermanos que están en otros lugares, en otras iglesias. ¿Por qué? Porque ellos siempre dejaron que el Espíritu Santo los guiara para dar de lo que Dios les había dado a ellos. Porque ellos aprendieron a practicar la misericordia de Dios, aprendieron a practicar el amor verdadero en Cristo Jesús. Y de esa manera empezaron a dar a cada uno de los que necesitaban. Entonces Pablo empieza a enseñar que todo lo debemos de aprender a hacer en Cristo, porque Él no nos dejará en ningún momento. Así que recordemos que cuando usted y yo caminamos bajo la voluntad de Dios, Dios estará siempre atento a nuestras necesidades. Dios estará siempre atento a lo que nos falta. Dios estará siempre atento a lo que nosotros vayamos necesitando para la obra del ministerio que Él haya puesto para nosotros. Por eso Jesús dijo en Juan 14, verso 15, si me amas, vas a demostrarlo. Vas a guardar mis mandamientos. Si me amas, nada te podrá oprimir. Si me amas, nada te podrá hacer retroceder. Si me amas, vas a estar contento con lo que tienes. Vas a caminar siempre bajo voluntad mía, bajo voluntad de Dios. Si me ama, dijo Cristo, guardará mis palabras, guardará mis mandamientos. Si me amas, me verás en todo momento manifestar. Si me amas, Cristo dijo que nosotros necesitamos guardar su palabra, no solamente leer la Biblia y quedarnos ahí, no, leerla y practicar las escrituras, principalmente reconocerle constantemente que nosotros no podemos vivir sin la ayuda de Él, no podemos vivir sin el respaldo de Él. Así que usted y yo tenemos que aprender a guardar su palabra, a hacer propia la palabra, a caminar guiado por su palabra. Siempre la Biblia nos dará un consejo para cada día. Siempre la Biblia nos enseñará lo que nosotros debemos de hacer en cualquier situación. Siempre Dios nos hablará a través de su palabra. Siempre Él nos aconsejará. Recordemos que ahora en este tiempo usted y yo no vivimos solos. Ahora usted y yo tenemos a un amigo que está siempre consciente, siempre al pendiente de nosotros. Jesús dijo en el verso 16, yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador, del capítulo 14 de Juan, para que esté con vosotros
el espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dijo, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque ahora estarán con vosotros y estará en vosotros. Jesús dijo, ahora sí me amas, ahora sí guardas mis palabras, ahora sí empiezas a conocerme aún más, estarás consciente de que yo no te voy a dejar, no te dejaré ni te desampararé, estaré siempre contigo. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú estés, yo estaré ahí. Ruth le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, ahí moriré yo. Aprenderemos a depender constantemente de Dios. Aprenderemos a depender plenamente de Dios. Cuando usted y yo empecemos a conocerle, nosotros entenderemos que todo lo que hacemos va a depender de Dios. Cuando usted y yo aprendamos a conocerle, aprendamos a practicar su palabra, aprendamos a depender de ella, a vivir por ella, entenderemos que para una vida constante, una vida diaria, hay un consejo constante. ¿Por qué? Porque ahora ya no viviremos solos, sino el Consolador. En griego es Paracleto, que quiere decir amigo, que quiere decir alguien enviado al lado para ayudar, que quiere decir abogado, que quiere decir ayudador. Un amigo estará con nosotros constantemente y es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús. Recordemos en Marcos 14:20, dice que los discípulos salieron gozosos a predicar, y cuando ellos iban predicando, el Señor mismo iba con ellos haciendo grandes milagros, grandes maravillas, grandes señales. ¿Por qué? Porque Él iba con ellos constantemente. ¿Para qué? Para ayudarlos. Pero si ellos no lo hubieran amado, ellos no hubieran guardado su palabra. Pero si ellos hubieran hecho caso omiso de sus palabras, al momento de que Él fue crucificado, ellos hubieran dicho, terminó todo, cada quien a su casa. No, mas sin embargo Cristo le dijo, esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Hasta que reciban la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, verso 5 en adelante. Quedaos en Jerusalén. Entonces serán llenos del Espíritu Santo. Y después me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Jesús dijo, entonces cuando ustedes aprendan a esperar la promesa que yo les di a través de mis palabras, entonces ustedes aprenderán a ir y ser testigos de mí en todo lugar donde ustedes vayan. Así que vemos que ellos al momento de que Cristo es crucificado, en el capítulo 20 de Juan, verso 19 al 22, resucita, Él se para en medio de ellos, estando las puertas cerradas, Él les dice, pasa a vosotros, sopla en ellos el Espíritu Santo, ellos son regenerados completamente, sus pensamientos fueron transformados, su vida cambió completamente, ellos empiezan a entender las cosas espirituales que ellos no podían entender. Por eso vemos en el capítulo 3 de Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para que puedas entender las cosas del Espíritu. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, ¿para qué? Para que puedas ver el reino de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Jesús enseña que necesitamos nacer de nuevo a través del Espíritu, del agua y del Espíritu. Dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos decirle al Espíritu Santo que venga a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados, para que la vida de Él esté en nosotros. Cuando los discípulos aprendieron a que deberían de depender de Él completamente, ellos empezaron a entender el propósito en su vida. Esperaron en Jerusalén. Cuando el día de Pentecostés, el último día, el día número 50, Jesús dice la Biblia en el
libro de los Hechos, capítulo 1, verso 2 y verso 3, que Jesús se apareció a ellos durante 40 días y enseñó a cada uno de ellos mandamientos por el Espíritu. Enseñó a caminar en el Espíritu a cada uno de ellos para que ellos aprendieran a que todo lo que tenían que hacer iban a tener que depender plenamente del Espíritu Santo, de su amigo que estaría con ellos. Por eso dijo, si me ama, el que me ama, dijo, mi palabra guardará y yo me manifestaré a él. En eso van a conocer que yo estaré con él, aquel que guarda mi palabra, aquel que deja que yo lo guíe, aquel que deja que yo lo guíe, aquel que deja que yo lo guíe, aquel entenderá el propósito, el plan que yo tengo para con ellos. Así que Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mi palabra. En eso conocerán que yo estaré manifestándome en ellos. ¿Por qué? Porque conocerán el fruto que llevan. Porque conocerán por medio de su actitud lo que ellos están viviendo. Por eso el Evangelio de Juan, su capítulo 15, nos enseña en el verso 7 en adelante, dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted y yo aprendemos a permanecer en Dios, en Jesucristo, a depender del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a aprender a pedir conforme a su voluntad. Porque dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 14 y 15, dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nosotros sabemos que Él nos oye, tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Todo bajo su voluntad, todo conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque estaremos caminando siempre conforme a su voluntad, caminando siempre conforme a sus propósitos, dirigiéndonos siempre a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, siendo guiados por Él. El verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor de Jesucristo, permanecer en Él, es guardar su mandamiento, es guardar su palabra, es atesorar ese consejo que Él nos da a través de su palabra, es caminar siempre bajo su voluntad. Pablo dijo, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Pablo dijo, aún lo que suceda en mi vida, sé vivir humildemente, sé vivir con abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado. No me atribula esto ni el otro. No, ¿por qué? Porque yo sé que Él es el que me da la fuerza para vivir. Yo sé que el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me ayuda, el Espíritu Santo me dirige. Yo sé que Él es mi fuente de fuerza, yo sé que Él es mi fuente de fortaleza. Por eso yo no voy a atribularme. Pablo era una persona en la cual él estaba siempre consciente que todo lo que vivía, todo lo que venía en su vida, dijo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Y si usted y yo hemos sido llamados al servicio de Dios, si usted y yo hemos reconocido que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, como dice la Biblia, solo hay un solo Dios y un solo mediador. Usted debe de aprender a depender de Él, a depender de Dios. Jesús dijo, en esto vas a conocer que soy mis discípulos.
en si permanecen en mi amor, si guardan mis palabras, si guardan mis mandamientos. Y en esto es glorificado mi Padre, dice Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora Jesús enseña constantemente a cada uno de nosotros que nosotros debemos de estar conscientes siempre de ser discípulos de Cristo, discípulos de Él. En esto se va a glorificar Dios en nosotros. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto. ¿En qué? En que abundemos en buenas obras. ¿En que abundemos en qué? En que abundemos en el carácter de Él. Gálatas capítulo 5, verso 22. En que reflejemos el amor de Jesucristo en nosotros. En que las personas que nos vean, no nos vean como uno más de la colonia, uno más de la ciudad, uno más del ejido, uno más del trabajo, uno más. No, que vean en usted un reflejo de Jesús, que ellos vean un cambio en usted. Recordemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 16, haced alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Una luz no se enciende y se oculta debajo de un almud, debajo de una cubeta, debajo de algo. No, una luz se enciende y se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa, dijo Jesús. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que brillar el reflejo de Cristo. Nosotros tenemos que dar testimonio en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Nosotros no podemos vivir sin reflejar lo que hay en nosotros. Recordemos siempre que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, no seas un religioso más. Si me amas, expresa lo que hay en ti, refleja lo que hay en ti. No solamente cuánto conoces de la Biblia y no practicas nada. No, refleja con tus actos, lleva mucho fruto. Y que los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, los frutos del Espíritu estén en ti. Que las personas te vean como un hombre de fe, como una mujer de fe, como un hombre de gozo pleno, de amor de Jesucristo, de paz, de paciencia, un hombre bueno, un hombre o una mujer que trata de hacer siempre la voluntad de Dios. Que tu testimonio haga la diferencia. Que aunque muchas personas se levanten en contra tuya, y Jesús dijo, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dijo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando se levanten personas y empiecen a testificar mal de usted, pero sean mentiras, glorifiquen a Dios. No se pongan a contender con ninguno, porque no llevará a nada, al contrario, caerán en los lazos del diablo, caerán en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo solamente vino ¿para qué? Para destruir, pero el Hijo de Dios vino para dar vida y darla en abundancia. Usted y yo no debemos de caer en esas trampas malignas. Nosotros solamente glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos, porque Él conoce tu camino, Él conoce tu testimonio, Él conoce que estás guardando su palabra. Y cuando tu enemigo venga y te pida, dale de comer, vístelo, ayúdalo. Constantemente usted y yo necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, si realmente me amas, pondrás atención
a mi palabra. Si me amas realmente, aprenderás a vivir dirigido por mis palabras. Constantemente usted y yo tenemos que aprender a guiarnos por el Espíritu Santo. 8:14 de Romanos dice: los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hay opción. Si usted es hijo de Dios, tiene que reconocerlo como hijo de Dios. Tiene que reconocerlo como su Padre. Y si usted es hijo de Dios, tiene que estar lleno de Dios. Y para estar lleno de Dios, hay que pedirle a Dios que lo llene de su Espíritu Santo. Jesús dijo: no pueden ir y ser testigos de mí si antes no los lleno de mí. Jesús dijo: esperen en la promesa del Padre, el cual vendrá sobre vosotros. Entonces dijo: van a ir y van a ser testigos de mí en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1, verso 5 en adelante. No pueden ustedes testificar de mí si no están llenos de mí. Entonces, una vez que ustedes sean llenos de mí, van a poder ir y testificar de lo que hay en ti para darle a los demás. El capítulo 2, verso 4 de Hechos dice que todos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la confirmación de ser hijo, la confirmación de ser lleno, la confirmación de ser testigo de Cristo es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Habían en aquel lugar de diferentes nacionalidades y ellos entendían su idioma. ¿Por qué ellos hablan en nuestros idiomas y ellos no han sido personas estudiadas como nosotros? Ellos entendían que ellos hablaban en otras lenguas. Todos eran llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a testificar. El primero que se levanta es Pedro. Pedro, un hombre temeroso, un hombre con miedos, un hombre tan natural, tan normal. Ese hombre, el cual negó a su maestro, cuando él dijo: aunque todos te nieguen, yo no te negaré, y si es posible dar mi vida por ti, yo la daré. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo cantará 3 veces el gallo cantará cuando tú me hayas negado 3 veces. Pedro, el que tenía miedo, el que se escondía, el que negó a Jesucristo, él se levanta el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, y empieza a testificar delante de aquella multitud que estaban en aquella fiesta de Pentecostés. Una multitud que estaba en Jerusalén, que anualmente llegaba a celebrar esa fiesta de los panes, aquella fiesta del Pentecostés, aquella fiesta de liberación, aquella fiesta cuando Dios rescató al pueblo de esclavitud por mano de Moisés, cuando Él manda a Moisés a que ellos salieran de Egipto. Ellos ahora están ahí, llenos del Espíritu Santo, testificando, hablando acerca de aquella liberación que nadie había podido entender hasta cuando ellos nacieron de nuevo, hasta cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hasta cuando ellos aprendieron a guardar las palabras de Jesús, las palabras de Dios, hasta cuando ellos aprendieron a depender de Él, a esperar en Él, hasta que ellos aprendieron a que no podían ser testigos de Cristo, sino antes ser llenos de Cristo.
llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, entonces empiezan a salir a predicar, a testificar. Pedro se levanta y al momento de él testificar y de hablar desde la promesa de Abraham y del rescate de Moisés al pueblo de Israel en Egipto, y hasta llegar al tiempo de Jesús, muchas personas, 3,000 personas reconocieron que eran pecadores, reconocieron que necesitaban nacer de nuevo, reconocieron que necesitaban ser nuevas criaturas, reconocieron que necesitaban la ayuda de Dios como hijos. Mas sin embargo, ellos no podían hacerlo por su propia cuenta. Necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Necesitaban la ayuda del Espíritu de Dios para poder ahora testificar de aquella gran bendición. Si me amas, guarda mis mandamientos. Necesitaban ellos testificar. Ahora aquel Pedro con miedos se convierte en el apóstol Pedro, en el enviado de Dios. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para comunicar a las personas de que Cristo vive. Cristo no se quedó muerto en la cruz del Calvario o en la tumba. No, Cristo resucitó al tercer día. Cristo se levantó, dio testimonio. Cristo estuvo durante 40 días enseñando a sus discípulos y hablándoles acerca de la nueva vida en el Espíritu, hablando a sus discípulos que ellos tenían que aprender a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a caminar dirigidos por el Espíritu de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, aprende a vivir apegado a mí. Ahora esas personas llenas de temores, llenas de miedos, ahora están testificando. ¿Por qué? Porque están llenas ahora ya no de miedo, sino ahora llenas de Dios, llenas del Espíritu de Jesús, llenas del Espíritu Santo, que Jesús le dijo: no pueden salir de Jerusalén, no pueden ir y ser mis testigos, sino antes se llenen de mi Espíritu. Esperen la promesa del Padre, el cual yo derramaré sobre ustedes. Y cuando Él llena a cada uno, ellos empiezan a testificar del amor de Cristo. Pablo testifica en Filipenses, Pablo testifica en todas las cartas después de Romanos. ¿Por qué? Porque él fue lleno del Espíritu de Dios. En el capítulo 9 de Hechos, él tiene un encuentro con Jesús, el cual, después de ese encuentro, él se queda ciego durante 3 días. Ve en visión cuando un hombre llamado Ananías llega, pone su mano sobre él, recibe la vista y entonces es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos de Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, como lo hicieron los apóstoles. Dice la Biblia que hablaban en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. En el capítulo 10 de Hechos, vemos cómo Pedro va y predica a Cornelio, y las personas de la incircuncisión, las personas gentiles, son llenas también del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo ahora el testimonio del poder del amor de Jesucristo es derramado en cada uno de los corazones, como dice Romanos capítulo 5, verso 5. El amor de Jesucristo fue derramado en los corazones. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. El amor de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. No podemos decir nosotros que tenemos amor, no podemos decir nosotros que caminamos en el amor de Dios si no tenemos o si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo debemos de estar conscientes que debemos de depender plenamente
plenamente del Espíritu de Dios, plenamente del Espíritu Santo. ¿Cómo lo lograremos? A través de la oración, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Jesús enseña en Lucas 18, 1 al 8, y enseña que Él dependía de Dios. Jesús toda la noche oraba en Lucas 6, 12. Jesús oraba muy de mañana, siendo muy oscuro, esperando la dirección de su Padre, esperando hacia dónde Dios lo enviaría. Vemos que Él dependía plenamente del Espíritu de Dios. Plenamente. Él estaba siempre consciente que no podía hacer nada por su propia cuenta. Él tenía que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y así dice la Biblia en Romanos 8:14. Como hijo de Dios, usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Vemos que Jesús espera constantemente en oración. Y cuando Él, en Marcos capítulo 3, verso 13, dice la Biblia que Él estuvo orando a Dios toda la noche oró a Dios. ¿Y para qué? Para recibir una dirección de parte del Espíritu Santo. Dice, después subió al monte y llamó hacia los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él estuvo orando en el monte. Él estuvo orando. ¿Para qué? Para poder recibir la dirección hacia a quién Él elegiría. Él no hacía las cosas por su propia voluntad. Él esperaba, Él oraba, Él clamaba a Dios, Él buscaba siempre la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de su Padre. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Él tenía que ser dependiente de Dios. Y la única forma en la cual Él lo iba a lograr era orando. Era a través de la oración. Por eso usted y yo debemos de estar siempre conscientes de que la oración es una necesidad. La oración no es una opción. Usted y yo debemos de estar conscientes que necesitamos orar siempre sin desmayar. Como dice Pablo en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Orad sin cesar. Usted y yo debemos de estar conscientes de que la oración es una necesidad, no es una opción. La oración es una necesidad en nuestra vida. Necesitamos orar siempre. Necesitamos la oración para poder ser guiados por el Espíritu de Dios. La oración es la comunión que nosotros mantendremos con Dios. La oración es la forma en la que Dios le podrá ayudar, le podrá dirigir, le podrá guiar únicamente a través de la oración. Él podrá ministrar su vida. Él le va a dar vida espiritual. Así que necesitamos orar siempre. Los discípulos dependieron de la oración. En el capítulo 4 de Hechos, verso 29 en adelante, dice que ellos estaban ahora empezando a predicar. Ahora ellos veían la persecución. Ahora ellos veían que a Pedro y a Juan lo habían encarcelado y los habían azotado. Mas sin embargo ellos no se quedaron ahí. Ellos se metieron a orar. Ellos buscaron la oración. Ellos aprendieron a depender de la oración. Ellos aprendieron a orar siempre ante toda situación. Aprendieron a orar y empiezan a orar, empiezan a pedir a Dios y le empiezan a decir lo que ellos necesitan. Dice, mientras nosotros hablamos tu palabra, que se hagan sanidades y señales y prodigios y maravillas
en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y de repente dice que hubo un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que ellos habían estado trabajando, ellos habían estado caminando bajo la voluntad de Dios. Mas sin embargo, la situación que habían ellos vivido, ellos habían menguado en la comunión con Dios. Ellos habían dejado de sentir, como dijo Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Así que ellos habían dejado de sentir ese fuego del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Pero cuando ellos van a la oración y claman a Dios y le piden a Dios que ellos puedan testificar siempre, ¿para qué? Para que cuando ellos hablen, para cuando ellos prediquen, para cuando ellos comuniquen esa palabra de vida, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados, los que necesitan un milagro puedan recibirlo. Ellos dijeron, para que mientras nosotros hablamos tu palabra se hagan sanidades y señales y prodigios y milagros y maravillas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que al momento tembló aquel lugar como un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos conformarnos a una vida a la cual usted fue bautizado con el Espíritu Santo y se quedó, habló en lenguas y solamente. No, usted necesita ser lleno constantemente del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Si me amás, guarda mis mandamientos. Entiende siempre que necesitamos depender del Espíritu Santo. Entendemos siempre que no podemos vivir naturalmente como vivíamos anteriormente. Nuestra vida en el mundo, nuestra vida estaba llena de placeres de nuestra carne, lo que nosotros anhelábamos. Ya no podemos vivir igual, necesitamos cambiar, ser guiados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tendremos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice Romanos 8:16 que daremos testimonio como hijos de Dios. Nosotros daremos testimonio como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, entonces verán a Dios en nosotros. Verán obrar al Espíritu Santo en nosotros. Así que necesitamos la oración. Como el agua que bebemos, necesitamos la oración como el aire que respiramos. Necesitamos la oración como los alimentos que comemos para estar fuertes físicamente. Necesitamos la oración. La oración es una necesidad. La oración no es una opción. Sigamos orando constantemente. Recordemos que Jesús es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Él está siempre con nosotros. Él está con nosotros. Jesús es el Espíritu Santo porque en Marcos 16:20 dice que el Señor se fue al cielo. Jesús se fue al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Pero dice que cuando ellos fueron a predicar, dice, el Señor mismo iba con ellos, haciendo grandes milagros, señales, prodigios y maravillas. Jesús es el Espíritu Santo. Y Jesús es el que va a estar con nosotros siempre, siempre, siempre para ayudarnos. Él dijo, mandaré al Consolador, al Espíritu de verdad, para que Él esté con vosotros, para siempre, para que Él esté con vosotros. Y no solamente esté con vosotros, sino también que esté en vosotros. No solamente para que esté con nosotros, sino también que esté en nosotros, dentro de nosotros. Y Él está con nosotros, Él está dentro de nosotros. Él nos seguirá ayudando, Él seguirá dirigiendo nuestra vida si usted y yo le amamos. Así que vamos a unirnos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú estás viviendo en este momento? ¿Qué es lo que estás padeciendo en este momento? Recuerda, Jesús, el Espíritu Santo
está contigo. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que Él siempre está con nosotros. Así que vamos a unirnos en oración. Él está con nosotros para ayudarnos. Cualquier petición que tú tengas, la ponemos en las manos de Dios. Recordemos que Mateo 18:19 dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, no será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que nos unimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno, Padre. Toda aquella necesidad, aquella petición, aquella situación difícil, Padre. Para los hombres es imposible, pero para ti es posible. Espíritu Santo, obra, restaura, liberta, atiende cada necesidad, atiende cada petición. Obra milagros sobrenaturales. Obra milagros sobrenaturales. En el nombre de Jesús, restaura tendones, articulaciones, restaura, Padre Celestial. Obra milagros, Padre, en la sangre de Jesús. Obra milagros en la sangre, mi Señor eterno. Restaura, mi Jesús de Nazaret. Obra poderosamente, mi Jesús. Para el médico, Padre, es imposible, pero para ti es posible. Para el médico es imposible, pero para ti es posible. Espíritu Santo, obra. Remasaka mahanda rebasaya. Endara basaya rebosama. Ekamahanda rebosama. Rebosama rabasaya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atiende cada necesidad. Atiende cada petición. Destruye todo plan del enemigo. Destruye toda fuerza maligna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Obra poderosamente, Jesús, en esa vida. Obra poderosamente, Padre Celestial, en los niños. Obra poderosamente, Padre, en las damas. Obra poderosamente en los jóvenes. Obra poderosamente, Padre, en los adultos. Obra poderosamente en cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se destruye toda malicia. Se destruye toda fuerza del enemigo. Se destruye toda fuerza contraria. Todo espíritu maligno cae a tierra en el nombre de Jesús. Todo plan del enemigo cae a tierra en el nombre de Jesús. Obra poderosamente, Padre Celestial, y llena, Jesús, llena, Espíritu Santo, a cada uno, Padre, de los que escuchan los audios, a todo aquel, Padre Celestial, que está, mi Señor eterno, está clamando a ti, poderoso Jesús, está clamando a ti, Padre Celestial, para ser lleno de tu Espíritu Santo, Padre. Obra poderosamente en él, obra poderosamente en él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llénalos, Padre. Llénalos, Padre, llénalos, Padre, de tu Espíritu Santo, llénalos, Padre, de tu Espíritu Santo, Padre, y que seamos guiados por tu Espíritu Santo constantemente. Mi Señor eterno, atiende cada petición en el nombre de Jesús. No conozco, Padre Celestial, la petición de ellos, Padre, pero tú sí la conoces, mi Señor eterno. Tú sí la conoces, Padre Celestial, obra poderosamente en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, declaramos liberación, restauración y fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Rey, por tu misericordia, amor y bondad. Oramos por el equipo de intercesores. Dice la Biblia en el Salmo 127:1 que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno, Padre Celestial, de las familias, cada familia, poderoso Rey. Oramos por las familias, Padre Celestial. Oramos, Padre Celestial, por las familias, mi Jesús de Nazaret, por las familias, Padre, que tú has establecido, Padre, el esposo, la esposa, mi Jesús de Nazaret, los hijos, maravilloso Rey, los niños y las niñas, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ellos, Padre, oramos por ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre Celestial. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Padre, en el nombre de Jesús, llénalos de tu Espíritu Santo, oh Padre Celestial, oh maravilloso Rey. Tu palabra dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, mi Jesús de Nazaret, por cada uno, Padre Celestial, de las personas, Señor, que se dedican a guardar la ciudad, Padre Celestial. Soldados, policías, marinos, oh Padre Celestial, Guardia Nacional, policías municipales, estatales, federales, de tránsito, maravilloso Jesús de Nazaret. Cada uno, Padre Celestial, de las corporaciones, seguridad pública, Padre, seguridad privada,
Maravilloso Jesús, guárdalos, Padre, líbralos del mal, de todo peligro, Señor eterno. Oh Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, guíalos constantemente, Padre celestial. Oh mi Señor, que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan disfrutar, Padre celestial. Oh mi Señor, que ellos puedan disfrutar de una nueva vida. Oh Padre, como hijos de Dios sean llenos del Espíritu de Dios. Padre, los transportistas, mi Jesús de Nazaret, te pido los guardes, los proteja. Te pido que tú guíes su vida, Padre, su camino, Señor, su entrada y su salida. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderosamente, Padre, en cada vida, en cada familia. En el nombre de Jesús, oramos por los enfermos en diferentes lugares. Por el poder de tu palabra, maravilloso Rey, obra poderosamente en ellos. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Rey, por los milagros que tú has hecho. Gracias, Padre celestial. Hayan testimonio de poder, mi Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Gracias, maravilloso Rey. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Este ministerio de Última Pesca. Sigamos compartiendo los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Síguenos en nuestras páginas YouTube.